vídeo de últimas lecturas del mes de febrero, mes en el que he leído grandes libros y muchas novelas maravillosas. Y bueno, vamos a empezar. Empezamos por Shirley. Es un libro que ya no tengo entre mis manos, para mi desgracia, porque saqué de la biblioteca. Sinceramente me parece muy caro para la edición que tiene, que es en tapa blanda. ¿Y por qué, Alba? ¿Por qué saca ya Alba Minus? No entiendo muy bien por qué no es tan conocido y bueno, se ha convertido en mi libro favorito de Charlotte Bronte, para que veáis el nivel en el que estamos. Sinceramente sigo pensando que Villette es su mejor novela, pero para mí, o sea, es que Shirley es que está escrito para mí. Es un libro muy costumbrista. Nos cuenta la historia de dos personajes femeninos cuyas vidas se van entrecruzando. La perspectiva de la joven como más típica de esa época, que es como más inocente, más buena, pero a la vez está confrontada con una mujer joven, que es la propia Shirley, que está inspirada en la maravillosa Emily Bronte, que es inteligente, valiente y que, bueno, es una persona fascinante. Y me ha gustado mucho esta confrontación de los dos personajes, esa amistad que se va creando entre ellas. Luego a la vez es un libro muy costumbrista, que nos muestra muy bien ese pueblillo en el que vivían, que realmente está muy inspirado en donde vivía la propia Charlotte Bronte y en sus vecinos. Y nos habla muy bien como de las fábricas, de cómo estaban las luchas entre los patronos y los obreros. Eso que vemos también un poco en los libros de Elizabeth Gaskell, pues lo vemos aquí también. Aunque al final el centro es bastante más costumbrista y es la vida de estos dos personajes que, bueno, como van confluyendo, como siempre los libros de las Bronte tienen sorpresas y giros finales. En mi caso, yo en este libro me los vi venir todos, cosa que nunca me pasa de verdad, pero no sé por qué, me los vi venir todos. Y eso no quitó para que lo disfrutara de la misma manera. Es un libro de verdad precioso para disfrutar. Reconozco que el principio es un poco lento, pero a mí en ningún momento se me hizo pesado. Me encantaron los personajes y creo que es parte de la gracia que hizo que me gustara tantísimo esta novela, que me enamoré de ellos, de prácticamente todos. Me parecieron además personajes muy realistas, diferentes. También es una novela muy feminista, que tiene alegatos increíblemente, pues eso, reivindicativos. Además es un libro que leí con Carol y con Elena y me hizo mucha ilusión, lo pasamos muy bien comentándolo, sobre todo hacia el final con todas esas teorías muy locas. Y bueno, fue épica la lectura. Y nada más, os dejo arriba un vídeo que hice hace muy poquito sobre las hermanas Bronte, por si queréis saber algo más de su vida y si tenéis alguna duda por dónde empezar con estas autoras. Después me leí Los años de espera, que es otra lectura conjunta. Cada vez me estoy habituando más a las lecturas conjuntas, de verdad, soy muy fan. Y en este caso volví a leerlo con Carol y también con Isa. Y os voy a dejar, por cierto, todos sus canales y todo en la cajita de información. La verdad es que este libro me gustó muchísimo también. No sé, es que yo os digo que este mes he leído cosas chulísimas. Está ambientado a finales del siglo XIX y nos habla de una mujer que, por su posición y por la época en la que vivía, tenía que convivir con las infidelidades de su marido sin decir nada, y lo que es peor, su marido le encarga de que le busque concubinas, así tal cual el hombre. Vale, el hombre es un monstruo, ya os lo aviso, ya podéis ver por lo que estoy contando, pero bueno, yo lo odié muchísimo. Tomo, que es nuestra protagonista, pues vamos viendo como ella, lejos de ser un personaje sumiso, porque lo parece que es una mujer muy sumisa, pero según vas viendo cómo avanza la trama, te das cuenta de que es una mujer muy fuerte y que toma partido de la única manera que puede. Digo que es un libro de eso, muy crítico con la situación de la mujer, con cómo se veían casi como esclavas del hombre, y de hecho, bueno, nuestra protagonista es Tomo, pero también las concubinas tienen un papel muy importante y sufres bastante con ellas, aunque no te cuenten nada realmente escabroso. La propia situación es tan horrible que, bueno, en fin. Aún así no es que sea un libro duro, es un libro muy muy bello, muy bien escrito, que si no habéis leído nada de literatura japonesa también os recomiendo, porque es muy cortito, muy fácil, no es nada... A ver, es lento, es japonés, pero no es denso, ¿vale? Y está muy bien contado, tiene personajes geniales y es un libro que me encantó. Un libro que me gustó mucho, para mi sorpresa, fue La telaraña de Carlota. Bueno, para mi sorpresa, no sé, yo me esperaba que me fuera a gustar porque es un libro que comentan, como en todos los booktubers ingleses, siempre lo comentan como los mejores clásicos infantiles. Me puse a leer el principio y el principio era como, bueno, pues no sé, es como... sin más, ¿no? Tampoco me estaba emocionando mucho. Es la típica historia ahí de un cerdo que va a una granja y conoce a un montón de animalillos y se hace amigo de una araña y bueno, luego da bastante giro y te deja bastante sorprendido. Van las cosas de tal manera, tomando una profundidad que al menos yo no me esperaba para nada,
que me dejó un regusto amargo, pero a la vez me encantó. Me gustó muchísimo ese toque pues tan realista y un poco triste. Todo el rato nos está hablando de la muerte al final este libro. Y me pareció muy bonito. El desenlace me gustó tanto que hizo que cambiara toda mi idea de lo que estaba pensando del libro al principio, que era como, bueno, sin más, una historia así de granja, no sé, no le veo. Pero sí, gira la historia mucho y me ha gustado mucho y creo que es un libro súper interesante para los niños. Por otro lado, estuve leyendo durante todo el mes Los Desposeídos, es el primero de estos 3 libros que hay aquí en este volumen tan chulo. Y no os voy a hablar prácticamente nada más para deciros que es top, o sea, este libro es top, es de lo mejor que he leído de ciencia ficción y me fascinó y ha hecho que Ursula K. Le Guin esté ya entre las diosas de las letras en mi mundo. Pero bueno, vamos a ver, acabo de grabar ahora mismo, o sea, ahora mismo vosotros lo habréis visto el domingo con un poco de suerte, pues ahora mismo acabo de grabar el vídeo hablando de esto, o sea que no me voy a repetir. Os dejo por arriba también, auto-spam ahí, venga a lo loco, el vídeo que hice sobre Los Desposeídos, os lo recomiendo muchísimo, no el vídeo, sino el libro, bueno, si queréis ver el vídeo también. Y bueno, un libro muy interesante que nos hace reflexionar sobre la política, la sociedad, sobre un montón de temas. Los que todavía no os animáis con la ciencia ficción porque pensáis que es algo de naves y cosas raras, no, o sea, estáis muy equivocados de verdad. Si queréis reflexionar de verdad, Los Desposeídos. Y por último, me leí Sostiene Pereira. Este libro me lo regaló Ana, de Kelleria Jane Austen, y me hizo mucha ilusión porque prácticamente no lo conocía y es un libro que si no me hubiera regalado ella, seguramente no hubiera leído nunca. Me lo leí en mi viaje a Barcelona, en la ida y en la vuelta del avión, y quizá eso no ayudó porque yo en los aviones me pongo muy nerviosa y estaba leyendo en plan, ¡ah! Tráete ya, métete en la historia, y no conseguía meterme del todo porque el ruido, los bebés llorando, la gente, pues eso. Pero bueno, el libro me gustó, pero no me emocionó. Aunque la historia me parece muy interesante, que habla un poco de la dictadura de Salazar y en Portugal, y está ambientado en los años 40, 30, sí, 38. Pues también todos los años, en esos años 40 que ya empieza a moverse el nazismo, la ultraderecha, también está la guerra civil en España ya pues dando sus últimos coletazos. Es un momento de la historia en Europa muy interesante. Sí que es verdad que me esperaba un poco más de eso y realmente es un libro que hasta el final no te mete de verdad, aunque te está preparando en ese ambiente angustioso y tal. Está muy centrado en el personaje principal que, no sé, a mí me agobió tanto porque este libro utiliza el recurso de repetición, que a mí es un recurso que detesto. En este caso es eso, está todo el rato diciendo sostiene Pereira, Pereira sostiene Pereira, que yo lo entiendo lo que quieres hacer, o sea, lo entiendo, pero me ponía muy nerviosa porque todo el rato estaba esperando que dijera sostiene Pereira y no podía concentrarme en la lectura porque todo el rato iba a decir esas 2 palabras y yo lo estaba ya esperando y buscando. Hacia el final deja un poco de decirlas y fue cuando por fin me pude meter en la trama y el final me pareció épico y genial y me gustó muchísimo, pero no es un libro en el que yo consiguiera meterme y disfrutar del todo, principalmente por eso, por la maldita repetición. Por favor, ¿por qué? ¿Por qué tuviste que repetirlo tantas veces? A mí me volvió un poco loca, pero bueno, seguramente es algo muy personal que si no os importa ese tipo de cosas es un libro muy recomendable, distinto de lo que suelo leer y bueno, con el que también aprendes un poco, ¿no? Y te hace reflexionar sobre la libertad y sobre otros temas. La verdad que es interesante. Ahora vamos a pasar a los cómics que he leído este mes. Por una parte leí la música de Marie, que es un manga que ya veis que es un tochal de Milky Way. Y es un manga que es un poco ciencia ficción, un poco fantasía. Está ambientado en un mundo fantástico en el que hay una diosa mecánica que vuela sobre ellos. Y es un mundo que me recordó mucho a... ¿cómo se llama esta peli? De El Castillo en el Cielo, del estudio Ghibli. Me recordó un poco ese rollo. Y me gustó mucho lo que es la idea general. Un poco Slice of Life, nos cuenta eso, la vida de estos personajes que viven en ese mundo fantástico, que es como un poco utópico, hasta que te vas dando cuenta de que no todo es tan utópico y hay ahí, bueno, bastantes temillas turbios. Pero, y eso me gustó muchísimo también el final, que te da mucho, bueno, te impresiona bastante y es bastante reflexivo y crítico, pero por otra parte, la manera en la que está contada, los personajes, los diálogos, me resultaron un poco asépticos, no me metí, no me gustó nada los personajes, de verdad que la niña esta, la chica esta, bueno, me parecía súper plana y sencillota y él igual, el personaje es un poco con demasiado cliché. Y eso me sacó un poco de la historia, pero ya digo que la historia en sí
lo que es el mundo, lo que es lo que nos quiere contar el autor me pareció genial y me pareció muy original y es una pena que no me gustaran los personajes y no me acabara de encajar esa manera en la que nos lo cuenta. Aún así, ya digo, recomendable 100%, además a un precio ajustadísimo para lo que es esta pedazo de edición. Y si queréis leer algo distinto de fantasía y ciencia ficción, os lo recomiendo mucho. Culpemos a las chicas de Fangirl, como siempre. Me leí ID de Emma Ríos, un cómic que les había escuchado hablar a ellas. De hecho, tienen un podcast dedicado a este cómic, que os dejo abajo también por si os interesa. Y es un cómic súper interesante. Fijaros, o sea, visualmente me pareció increíble. O sea, tiene estos colores siempre como rosas, rojos, granates y una composición de página súper chula. El dibujo de Emma Ríos, que yo no conocía, me ha enamorado por completo, me parece una pasada. Y eso, gráficamente chulísimo. Y la historia también es ciencia ficción, viva la ciencia ficción, llevo un mes muy intenso con este tema. Nos presenta un mundo distópico en el que 3 personajes básicamente no están conformes con el cuerpo que tienen y se han decidido meter una especie de programa para que les cambien el cuerpo. Es eso, no voy a contar mucho porque es un cómic muy cortito, ya veis que es casi como una historia corta y bueno, tampoco os quiero estropear nada. Me ha gustado mucho, pero creo que daba para mucho más. Es de estos cómics que los terminas y dices, me falta más desarrollo, más historia, esto es tan interesante que daba para muchísimas cosas. Aún así es como un acercamiento así a la ciencia ficción y a varios temas recurrentes en la ciencia ficción, pero que está muy bien tratado. Y bueno, tiene acción, es cortito, está increíblemente bien dibujado y ya digo, muy recomendable. Siguiendo, como no, con la ciencia ficción, sigo leyendo Akira. Este es el segundo tomo de esta edición fantabulosa que me estoy haciendo poquito a poco. Ya tengo un par más esperando para leerlo, o sea que bueno, son 6 tomos, o sea que me va quedando menos. Y este tomo me ha parecido quizá un poco menos interesante que el primero, porque aquí hay como mucha más acción y menos desarrollo, es más acción, pero por otra parte me encanta, porque no puedes parar de leer, empieza así, no puedes parar. Entonces, bueno, de momento tengo ganas de seguir para ver si realmente hay un giro en esta historia que hace que realmente la ame. De momento me está gustando mucho, sobre todo la parte gráfica, y el concepto de la historia en sí me parece muy chula, pero todavía no veo como esa, no sé, eso que hace que sea una obra maestra, ¿no? Pues me falta un poco eso, pero claro, voy por el segundo tomo. Y por último me leí 2 tomos que ya me tocaban de Kimi ni Todoke o Llegando a ti, que eran los que me tocaban. Ya veis que van 25 tomazos, o sea, esta serie la empecé a hacer en español, pero dejaron de publicarla y me la empecé a hacer en inglés. Y bueno, así como los tomos anteriores me gustaron muchísimo, porque fueron tomos que hablaban más de qué harían... Bueno, si no sabéis de qué va, porque es que vamos por el tomo 25, ¿cómo os lo digo? Yo os recomiendo que os veáis el anime, que es muy chulo y a mí me encantó y fue lo que hizo que me pasara el manga. Y si os gusta, seguís. Una historia de amor adolescente y poco más puedo decir. En fin, el caso es que así como los últimos tomos se centraban mucho en qué iban a hacer nuestros personajes cuando acabaran el instituto, qué se iban a dedicar, qué universidad iban a ir y cómo iban a cambiar las cosas para ellos, que me pareció ese giro muy interesante. Ahora, no sé, estos 2 tomos han sido como tan románticos y tan... A ver, no sé, no me acabaron de cuadrar. O sea, estuvieron entretenidos, me encantan los personajes, así que vale bien. Pero siempre pillas ese tono machista. Está un poco velado, es que la sociedad japonesa es así y no lo puedes evitar. Es que son tan diferentes a nosotros en muchas cosas. Pero bueno, la verdad es que estoy teniendo ganas ya de que se acabe porque son 25 tomos, de verdad. Y ya la historia da para poco más. Yo no sé cuánto más lo va a alargar esta mujer. Aún así, bueno, a ver, sigue gustándome, es que me encantan los personajes, no puedo evitarlo, les tengo un cariño ya increíble. Poco más, me encantaría que me comentarais si habéis leído alguno de estos cómics o alguno de estos libros y qué os parecen. Y nada más, como siempre nos vemos la semana que viene, muchas gracias por estar ahí y adiós.